Hay canciones que se quedan grabadas en el alma de un continente entero. Melodías que prometen amor eterno, sonrisas que iluminan escenarios, y mentiras que nos tragamos sin parpadear. Durante décadas, millones de personas en todo el mundo creyeron conocer a Leo Dan. Su voz era sinónimo de romance, de nostalgia, de esa felicidad ingenua de los años 60, pero detrás de los trajes impecables y de esa eterna sonrisa que parecía inquebrantable, existía una realidad tan silenciosa, tan extraña, que incluso las personas más cercanas a él comenzaron a sentir miedo. Hace no mucho tiempo, se filtró un detalle sobre su cotidianidad actual, algo que ocurre entre las paredes de su casa a sus más de 83 años. Y cuando finalmente se entendió lo que estaba ocurriendo en su mente y en su cuerpo, el mundo de la música enmudeció. Muchos comprendieron, con un nudo en la garganta, que la peor soledad no es la de quien no tiene a nadie, sino la de quien lo tuvo todo y ve cómo sus propios recuerdos comienzan a traicionarlo. El espejismo del ídolo. Imagínate estar en una habitación iluminada solo por la pantalla de un televisor viejo. Leo Dan, el hombre que compuso himnos que cantaron tus padres y tus abuelos, se mira las manos. Ya no sostienen la guitarra con la misma firmeza. Cumplir más de 83 años no es solo acumular tiempo. Para él, ha sido ver cómo el mundo que construyó se va desvaneciendo en el retrovisor. La gente en la calle ve a la leyenda, al mito viviente que aún recibe regalías y aplausos virtuales. Pero dentro de su hogar, el silencio pesa tanto que a veces corta la respiración. Sus allegados dicen que pasa horas mirando fotos antiguas, intentando reconocer el brillo en los ojos de ese joven que conquistó América. Pero eso no era lo peor. Lo verdaderamente desgarrador comenzó a manifestarse cuando las llamadas telefónicas de viejos amigos dejaron de sonar. El teléfono está ahí, intacto, sobre la mesa. Pero el olvido de la industria es una enfermedad silenciosa que avanza sin hacer ruido, aislando al ídolo en una burbuja de recuerdos distorsionados. El eco de Santiago del Estero. Para entender el vacío actual, hay que viajar a su origen, a esos días de polvo y sol en Santiago del Estero, Argentina. El pequeño Leopoldo Dante Tevez no tenía nada, pero lo tenía todo. Un futuro entero por escribir. Hoy, a su avanzada edad, los testigos aseguran que Leo habla más de su infancia que de sus años de gloria en México o Miami. Es como si su mente intentara buscar refugio en la época donde el éxito no le cobraba facturas emocionales. Quienes lo visitan notan que repite las mismas anécdotas del pueblo, una y otra vez, con una insistencia casi desesperada, como si al recordarlas en voz alta pudiera mantener vivo a un niño que ya nadie más recuerda. Y aquí es donde todo cambia. Esos relatos ya no causan risa en su entorno, sino una profunda melancolía. Sus ojos se pierden en el horizonte de la sala mientras busca palabras que a veces se le escapan. La vejez le está cobrando el precio más alto a un creador. La pérdida sutil de la conexión con su propio pasado. La máscara de la eterna sonrisa. Nos vendieron la idea de que Leo Dan era el hombre más feliz de la tierra. Santiago querido, ¿cómo te extraño, mi amor? Todo sonaba a celebración. Pero detrás de esa imagen perfecta, se escondía un hombre que sufría de un pánico atroz a la decadencia. Un músico que dependía visceralmente del aplauso para sentir que su existencia valía la pena. ¿Qué pasa cuando el aplauso se apaga y solo queda el zumbido de los oídos por la edad? Fuentes cercanas revelan que Leo desarrolló una especie de obsesión por revisar los comentarios de sus videos en Internet. Busca desesperadamente una validación que su cuerpo ya no le permite salir a buscar a los escenarios. Es una adicción dolorosa a un pasado que no va a volver. Y lo más impactante estaba por venir, porque sus familiares empezaron a notar que ya no disfrutaba escuchar sus propias canciones. Al contrario, oír su voz joven y potente le recordaba con crueldad lo mucho que el tiempo le había arrebatado. El secreto detrás del retiro. Cuando se anunció que Leo Dan se alejaba definitivamente de las giras, la prensa publicó notas estándar llenas de agradecimientos y respeto. Se habló de un descanso merecido, de disfrutar de la familia, de una jubilación digna. Nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando en la intimidad de su salud.
El retiro no fue una elección voluntaria. Fue una capitulación forzada ante los dolores crónicos y la fatiga extrema. El cuerpo de un hombre de más de 80 años dijo, basta, pero su mente seguía queriendo volar. Testimonios médicos filtrados a cuentagotas sugieren que las crisis de frustración de Leo eran monumentales al verse atrapado en un cuerpo que ya no le respondía. Lloraba en silencio en su habitación, lejos de las miradas de los fanáticos, maldiciendo la fragilidad humana. El guerrero de la balada romántica había sido derrotado por la biología, y el dolor de esa aceptación fue un golpe del que nunca se recuperó emocionalmente. Las paredes de la soledad compartida. Muchos dirán, pero él está rodeado de su familia, no está solo. Esa es la gran mentira que alivia la conciencia del público. Se puede estar trágicamente solo en una mesa llena de gente si nadie comprende la magnitud de tu abismo interno. Leo Dan vive en un entorno confortable, sí, pero sus pensamientos habitan en un plano donde nadie puede acompañarlo. Su esposa y sus hijos intentan protegerlo, blindarlo del morbo mediático, pero esa misma protección lo ha convertido en un prisionero de lujo. Ya no decide a dónde ir, ya no maneja su tiempo, ya no tiene el control de su propia vida. Es un gigante cuidado por manos amorosas, pero manos que al fin y al cabo restringen su libertad. En los pasillos de su residencia, el eco de sus pasos se siente pesado, como si arrastrara el peso de las millones de almas que alguna vez corearon su nombre, y hoy ni siquiera saben si sigue respirando. El teléfono que no suena. Hubo un tiempo en que los presidentes, los productores más poderosos de Televisa y los artistas más grandes del mundo buscaban un minuto de su atención. Hoy, a sus más de 83 años, el silencio telefónico es absoluto. La industria de la música tiene una memoria extremadamente corta y desecha a sus leyendas con una frialdad espeluznante. Leo pasa mañanas enteras sentado junto a la ventana, esperando que algún viejo colega de su época de oro lo llame para recordar los viejos tiempos. Pero la mayoría de sus contemporáneos ya han fallecido, y los que quedan están lidiando con sus propios fantasmas. Esta realidad golpeó a Leo con una dureza incalculable. Se dio cuenta de que para el mundo exterior, él ya es una figura de museo, un hombre en una lista de reproducción de éxitos del ayer, no un ser humano de carne y hueso que aún necesita un «Hola, ¿cómo estás?», el diagnóstico oculto. Los rumores en el ambiente artístico de Miami siempre han corrido como la pólvora, aunque se intenten apagar con comunicados oficiales. Durante los últimos meses, se ha hablado de un deterioro cognitivo leve que ha empezado a nublar los días de Leo Dan. No es una pérdida total de la realidad, y eso es precisamente lo que lo hace más triste. Él es consciente de sus propios olvidos. Se da cuenta de cuando confunde una fecha, de cuando olvida el nombre de un compositor con el que trabajó durante años. Y fue en ese momento cuando todo se derrumbó para él. Ver cómo tu herramienta más preciada, que es la mente que creó tantas letras hermosas, empieza a jugarte malas pasadas, es un terror indescriptible. Sus momentos de lucidez absoluta se alternan con tardes de una profunda confusión, donde se pregunta si realmente todo lo que vivió fue real o solo un hermoso sueño. La melancolía de la tarde. Quienes han tenido la oportunidad de cruzar palabra con él, recientemente describen una mirada que ya no pertenece a este tiempo. Es una mirada fija, vidriosa, cansada del mundo. Leo suele sentarse a ver el atardecer y, según cuentan, a veces murmura fragmentos de canciones que nunca llegó a grabar. Ideas que se quedaron a la mitad porque el tiempo se le terminó antes de poder subirlas a un escenario. Es la tragedia del artista. La creatividad no se apaga con la vejez, pero la energía para manifestarla sí. Es una tortura silenciosa tener el pecho lleno de melodías y no tener la fuerza en la voz para sacarlas. Sus cuidadores dicen que a veces se le ve mover los dedos como si tocara un piano invisible sobre sus piernas, en un intento desesperado por aferrarse al único lenguaje que siempre lo salvó de la oscuridad. El adiós a los escenarios que nadie vio. La última vez que Leo Dan pisó un escenario de manera profesional
Nadie sabía a ciencia cierta que sería la última. No hubo grandes discursos de despedida, ni una ovación de gala planeada para el adiós definitivo. Fue un concierto más, donde el dolor físico apenas le permitió terminar el repertorio. Al bajar del escenario, colapsó en un sillón del camerino, necesitando asistencia médica de inmediato. Lo que ocurrió después dejó a todos en shock dentro de su equipo de trabajo. Leo miró a su manager y con lágrimas en los ojos, le dijo en un susurro: «Ya no puedo más. El cuerpo me está traicionando». Esa confesión íntima, desprovista de todo ego, marcó el fin de una era. Regresó a su casa sabiendo que nunca más volvería a sentir la adrenalina de miles de voces cantando al unísono. Una parte de él murió esa misma noche. La obsesión con la religión. En esta última etapa de su vida, Leo Dan se ha aferrado con una fuerza descomunal a su fe religiosa. Siempre fue un hombre creyente, pero ahora, a sus más de 83 años, la religión se ha transformado en su único refugio diario. Pasa horas rezando, leyendo textos sagrados y buscando respuestas que la fama nunca pudo darle. Sin embargo, personas cercanas ven en esta devoción un trasfondo alarmante, un miedo profundo a lo desconocido y una necesidad urgente de redimir cualquier error del pasado. Es como si estuviera preparándose activamente para el final del viaje. Sus conversaciones ya no giran en torno a la música, sino a la vida eterna y al perdón. Esta desconexión casi total con lo terrenal ha preocupado a sus amigos, quienes sienten que Leo ya empezó a despedirse mentalmente de este mundo, dejando atrás al artista para concentrarse solo en su alma. Los amigos que ya no están uno de los dolores más silenciosos y devastadores de llegar a los 83 años es ver cómo tu agenda telefónica se convierte en un cementerio. Leo Dan ha tenido que enterrar a casi todos los amigos de su juventud, a los músicos que compartieron con él las noches de desvelos y las carencias de los inicios. Cada noticia de un fallecimiento es un clavo más en su propio ataúd emocional. Sus familiares relatan que cada vez que se entera de la partida de un colega, Leo se sumerge en un mutismo absoluto que puede durar días. No habla, apenas come, y se limita a mirar al vacío. Porque había algo que él nunca contó públicamente: el terror extremo que le produce quedarse como el último sobreviviente de una generación dorada, sintiéndose como un extraño en un mundo moderno que ya no comprende. Las regalías de la discordia. Detrás del drama humano, también se esconden las tensiones mundanas que ensucian la vejez de los grandes hombres. El dinero de los derechos de autor de Leo Dan sigue siendo una fortuna considerable, y esto ha generado fricciones soterradas en su entorno familiar. Aunque se intenta mantener una fachada de armonía total, la disputa silenciosa por el control de sus finanzas y de su legado ha causado un desgaste emocional terrible en el cantante. A su edad, tener que presenciar cómo se discute el destino de sus bienes mientras él aún está presente es una humillación insoportable. Fuentes fidedignas aseguran que Leo se siente utilizado, como si su valor actual se redujera únicamente a los números de una cuenta bancaria y no a su condición de ser humano que necesita afecto. Genuino y desinteresado, el fantasma de México fue la tierra que adoptó a Leo Dan y lo catapultó a niveles de idolatría descomunales. Pasó allí los años más intensos de su vida profesional. Hoy, en su melancólica cotidianidad, México es un recuerdo recurrente que le genera una nostalgia enfermiza. Sus cuidadores comentan que en sus días más difíciles, Leo pide comida mexicana o intenta sintonizar canales de televisión de ese país, buscando recrear la atmósfera de la época donde se sentía un dios sobre la tierra. Pero la realidad golpea duro cuando apaga el televisor y se encuentra en su residencia actual, lejos de las calles que alguna vez paralizó con su presencia. Es el dolor del exilio temporal y físico que sufren los artistas que ya no pueden viajar por razones de salud, condenados a recordar el paraíso desde la distancia de una habitación. La pérdida de la voz. Para un cantante, su voz es su identidad, su forma de comunicarse con el universo. El paso implacable del tiempo ha hecho que las cuerdas vocales de Leo Dan pierdan su brillo, su tono y su fuerza característica.
Hoy en día, su voz al hablar es apenas un hilo tembloroso, áspero, cansado. Intentar cantar, incluso una estrofa simple en la intimidad de su hogar, se ha convertido en una experiencia frustrante y dolorosa para él. Se quiebra, se ahoga, no alcanza las notas que antes dominaba sin esfuerzo. Este deterioro ha provocado que Leo se vuelva un hombre sumamente callado. Prefiere el silencio antes que escuchar la decadencia de su propio instrumento. Es una de las facetas más tristes de su realidad actual. El creador atrapado en el silencio porque su propia voz ya no lo reconoce. Las tardes de televisión y olvido. El día a día de Leo. Dan transcurre en una rutina monótona que contrasta salvajemente con el caos hermoso de sus años de giras internacionales. Sus tardes se consumen frente a un televisor, viendo programas antiguos o partidos de fútbol que apenas retienen su atención por unos minutos. Los días se vuelven idénticos los unos a los otros, borrando la noción del tiempo. Sus ojos, que antes brillaban ante los flashes de las cámaras, ahora reflejan el parpadeo azul de una pantalla en una sala vacía. Sus allegados admiten con tristeza que esta monotonía está apagando su chispa vital mucho más rápido que cualquier dolencia física. El hombre que vivió a 1000 por hora ahora está condenado a la quietud absoluta, de una vejez hiperprotegida pero profundamente aburrida. La habitación de los trofeos polvorientos. En su residencia, existe una habitación especial donde se acumulan los discos de oro, los de platino, las llaves de las ciudades y los reconocimientos de toda una vida de éxito. Es un santuario a la carrera de Leo Dan. Sin embargo, el propio Leo evita entrar a ese lugar. Sus familiares han notado que esa habitación le genera una profunda incomodidad. Ver esos trofeos brillantes no le trae paz, sino una sensación de vacío insoportable. Le recuerdan constantemente lo que ya no es. El gigante que se quedó atrapado en el metal y el cristal de unos premios que hoy no pueden abrazarlo, ni quitarle los dolores de la edad, ni devolverle la juventud perdida. Es el contraste macabro entre el éxito material y la pobreza emocional de la vejez. Los falsos homenajes. De vez en cuando, instituciones de la música o programas de televisión organizan homenajes virtuales o graban cápsulas de video para recordar la trayectoria de Leo Dan. Estos eventos se venden al público como actos de amor y reconocimiento en vida, pero la realidad detrás de cámaras es sumamente fría. Para Leo, estos homenajes representan un esfuerzo físico tremendo. Tienen que vestirlo, maquillarle las marcas del tiempo y pedirle que sonría ante una cámara durante unos minutos, simulando una energía que ya no posee. Quienes han estado presentes en esas grabaciones aseguran que, una vez que la luz de la cámara se apaga, la sonrisa de Leo desaparece de inmediato, revelando un rostro de exhaustión extrema y fastidio. Siente que lo usan para generar rating a costa de exhibir su vulnerabilidad. El miedo a ser olvidado. Más allá de los dolores físicos y de las complicaciones propias de sus más de 83 años, el verdadero demonio que persigue a Leo Dan en sus noches de insomnio es el miedo pavoroso al olvido definitivo. A pesar de su fe y de su inmenso legado, le aterra la idea de que una vez que él ya no esté físicamente, sus canciones dejen de escucharse y su nombre se borre de la memoria colectiva. Esta angustia lo lleva a preguntar constantemente a sus hijos si la gente aún lo recuerda, si todavía se escuchan sus temas en la radio. Es una súplica implícita de reafirmación humana. Una necesidad de saber que su paso por este mundo dejó una huella imborrable, porque el peor castigo para un artista de su magnitud es la sospecha de que su sacrificio de toda una vida pudo haber sido en vano. Las confesiones a medianoche. Los momentos más crudos ocurren durante las madrugadas, cuando el dolor físico o los pensamientos no lo dejan dormir. Es en esas horas de oscuridad total cuando Leo Dan se muestra tal y como es, sin el filtro de la leyenda. Sus cuidadores nocturnos han sido testigos de confesiones desgarradoras. En la intimidad de la noche, Leo ha llegado a expresar que la vejez es una condena injusta,
Una trampa donde te quitan todo lo que amas mientras te obligan a seguir mirando. Se lamenta de las horas que le robó a su familia por estar de gira, de las decisiones comerciales que lo alejaron de sus raíces y de la fragilidad de un éxito que se esfumó entre sus dedos como la arena. Son palabras crudas, humanas, cargadas de un arrepentimiento que la luz del día intenta ocultar. El legado contra el reloj. A pesar de la tristeza que tiñe sus días actuales, hay un hilo de dignidad que mantiene a Leo Dan en pie. Sabe que el reloj no se detiene y que sus más de 83 años son una señal inequívoca de que el final del camino está cerca. En sus momentos de mayor lucidez, intenta dejar sus asuntos en orden, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Quiere que el mundo lo recuerde como el hombre que le cantó al amor puro, a la inocencia que hoy parece perdida en la sociedad actual. Su vida puede ser triste en la intimidad de su decadencia física, pero la música que creó sigue siendo un faro de luz para millones de personas. Es la eterna contradicción del ídolo. Sufrir en la sombra para que otros puedan ser felices bajo la luz de sus canciones. La música. La vida de Leo Dan, a sus más de 83 años, nos recuerda una verdad incómoda que a menudo preferimos ignorar. Detrás de los escenarios más brillantes, de los millones de discos vendidos y de los aplausos que parecen eternos, siempre hay un ser humano de carne y hueso que debe enfrentarse a la vejez, a la soledad y al implacable paso del tiempo. Las canciones que nos hicieron llorar de felicidad hoy acompañan los días silenciosos de un hombre que ve cómo su mundo se apaga poco a poco en la intimidad de su hogar. Y quizás, después de conocer esta historia, la próxima vez que escuches una de esas melodías clásicas en la radio o veas una sonrisa perfecta en una leyenda de la música, te detengas un segundo a pensar en el ser humano real y te preguntes, ¿qué dolor profundo puede estar escondiéndose detrás de tanto brillo? Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y de nuestros ídolos, comenta qué parte de la realidad actual de Leo Dan te impactó más. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos y las realidades humanas que la industria de la música a menudo prefiere no contar.